Conocido el dato de inflación de febrero y fue más alto de lo que se esperaba, 3,8%, y acumuló 6,8% en 2 meses. Vamos a hablar de esto con Hugo Vázquez, bienvenido, y Martín Calos, economistas, bienvenido Martín, un placer tenerlos a ambos aquí. Bueno, a ver, 6,8% en los primeros 2 meses del año, estamos hablando solamente de enero y febrero. Sí, en realidad el mercado descontaba que la inflación de febrero iba a estar en estos niveles. Esperaba entre 3,7 y 4% para febrero. La verdad es que para el primer bimestre del año es un dato realmente complejo, pero lo cierto es que parte de esto se explica por el impulso que generan los precios, el aumento de precios regulados, el aumento de tarifas que están en la órbita de la regulación del Gobierno Nacional, que de alguna manera impulsa... Hablamos de gas, gas, ¿no? luz, todo lo que es servicios públicos domiciliarios y transporte. Te sumó mucho en los últimos 2 meses de este año que comienza el transporte que está subiendo en estos últimos días. Claro, bueno, de hecho, justamente hace un ratito con nuestro compañero Juan Pablo Zanoto contábamos los nuevos aumentos que se vienen, y uno también lo primero que piensa es en el mes de marzo, que también se espera que el número de alto, ¿no? De cerca del 3%. Totalmente. Este mes también se habría agregado carnes con un importante aumento que te impulsa también todo lo que es alimentos y bebidas, algunos artículos de higiene incluso. La lechuga dentro de los alimentos, ¿no? Como cosas que se destacaron, que aumentaron mucho, eso uno lo siente todos los días. Y efectivamente esto no termina, porque gas, por ejemplo, todavía falta el aumento de gas que vendría recién en abril, electricidad va a seguir subiendo, transporte va a seguir subiendo, agua va a seguir subiendo, y tenemos más aumentos planificados en un montón de otros ítems, desde salud hasta aquellos peajes. Entonces, todo esto impacta fuerte en que los próximos meses son difíciles que baje muy rápido la inflación. Y esto es a propósito, el Gobierno Nacional lo ha hecho a propósito para intentar alejar los meses de más inflación de las elecciones. Y es eso decir, es un punto... la mayor carga estará al principio, en el primer trimestre. Y al final, porque también hay aumentos que van a pasar de octubre, a después de las elecciones. Se han concentrado los aumentos de los regulados, de los precios regulados, en los primeros meses del año. Esto ya es así, afirmativamente. Ahora, más allá de esta estrategia que pueda existir en materia electoral, obviamente creo que es el principal objetivo de cualquier gobierno, tratar de bajar la inflación. Algo que está costando más de lo que se creía. ¿Por qué cuesta tanto bajar la inflación en la Argentina? Hay un mix de razones. Una de las principales es la falta de confianza, la falta de expectativa, o mejor dicho, expectativas al alza en los precios. Los privados, el sector privado, los individuos, quienes forman de alguna manera precios, tienen hoy una carga de costos fijos muy importante, y además generan un efecto cobertura hacia el futuro, hacia los próximos meses. Quien puede atesorar dólares lo hace, pero quien no, el almacenero, quien tiene algún comercio de proximidad, o quien es un gran formador de precio, un gran industrial, de alguna manera genera alguna cobertura a partir de la remarcación de precios a futuro. Ahora, Hugo, entiendo esto que decís, hablás de la cobertura o de la remarcación, pero también, y creo que es lo que está pasando en general en los comercios, están con un nivel de recesión y baja de consumo, que esta suba de precios tampoco ayuda. O sea que también se está teniendo cuidado a la hora de trasladar precios. Sí, de hecho, bueno, está claro que hay muchos comercios, sobre todo pymes, la gente que labura en los barrios lo sabe, no puede trasladar lo que le están aumentando los costos al precio de venta. ¿Y por qué? Porque no vendería, porque la guita en la calle. Los salarios es el precio que menos está aumentando en la economía en los últimos años. O sea, los salarios, en términos reales, en términos de poder adquisitivo, están cayendo. Y ahí, me parece que uno tiene que entender que si uno intenta usar los salarios permanentemente como ancla para bajar los precios, y el resto de los precios le siguen ganando la carrera, tenemos un problema justamente en la calidad de vida de la mayoría de nuestra población. Y te digo algo más, o sea, me parece que le agrego a Hugo algo que para mí es clave para entender por qué no han logrado bajar la inflación. No la entendieron. No entendieron nunca a qué se debe la inflación. Y esto no lo digo, ni siquiera hace falta que parezca una opinión mía. Han dicho en voz alta varios funcionarios, exfuncionarios de este gabinete,
de este gobierno, que, por ejemplo, el aumento del dólar no iba a generar inflación o que las tarifas no iban a generar inflación, cosa que es una locura desde un punto de vista, punto uno, práctico. Claro. Punto dos, desde un montón de teorías económicas que lo avalan. Pero coincido. Creo que hay una ceguera, una miopía ideológica ahí que le ha impedido a este gobierno entender que solo con la política monetaria y encima aplicada con muchos problemas, no iban a poder bajar la inflación con la velocidad con la que quieren. Política monetaria que no viene resultando. Realmente pasamos de un esquema de metas de inflación que de alguna manera fracasa para pasar a agregados monetarios que tampoco termina controlando la inflación. Lo cierto es que hoy la inflación está explicada fundamentalmente por costos y expectativas. Hoy no tenés demanda. Sí. Lo plantea el colega muy bien. Hoy la demanda está absolutamente estancada. Lo que tenés hoy es costos fijos y expectativas. Expectativas al alza, cobertura, tanto en dólar como en precios. Quien puede hacerlo de una forma o lo hace de la otra. Pero lo cierto es que hoy la inflación es absolutamente endémica y hay que explicarla con causales bien argentinas, bien propias. Ahora, si va subiendo la inflación, uno lo primero que cree es que el dólar va a ir acompañando esa suba de inflación, porque si no terminamos con un dólar retrasado. Tarde o temprano. Es decir, que es de esperar que estos vaivenes que hemos tenido estos días continúen con el dólar. A ver, hace pocas horas Sandeleris, el presidente del Banco Central, salió a hacer declaraciones planteando justamente que el tipo de cambio real, que es la comparación entre inflación y dólar, es competitivo, está bien, está en un valor razonable para la historia de la nación. Es cierto, absolutamente. El tipo de cambio está en términos competitivos, pero lo cierto es que toda la sociedad, cuando ve que la inflación aumenta mes a mes en el orden del 3 o 3 y pico %, lo cierto es que hay una expectativa a la devaluación. Eso genera una demanda minorista muy fuerte. Pensá que en enero de este año hubo formación de activos externos o fuga de divisas, compra del público inversor de todos nosotros por 2.000 millones de dólares. El anuncio de Duhovne de la mañana de hoy plantea la venta de 9.300 millones a lo largo de todo el año para contener el dólar. En enero del 19, en enero se fueron tan solo en enero 2.000 millones. ¿Y en qué se fueron esos 2.000 millones? Compras minoristas por parte de tanto empresas como individuos que atesoran, que sacan del sistema financiero dólares por un efecto cobertura para evitar... Es decir, agarran sus pesos, compran transforman dólares. Pesos, depósitos a plazo, aquel que esté bancarizado, el que no lo hace en el mercado informal, en el mercado del blue, o empresas que dolarizan, sus carteras, sus depósitos en el sistema. Siempre estás hablando de dólares que quedan en el sistema. No. Dólares que se van. Se van, o sea, que pueden estar bajo el colchón de la casa de una persona. Debajo del colchón, en los hogares o en cajas de seguridad, en distintos instrumentos, algunos más sofisticados, no otros... están bancarizados. Absolutamente, están fuera del sistema, no sirven para la producción. Son reservas, son dólares que el país de alguna manera pierde. De vuelta, en enero, solo en enero, es el último dato que tenemos, se fueron casi 2.000 millones, 1.900 millones de dólares. El año pasado se fugaron 27.000 millones. Es un volumen muy importante para tener en cuenta y de alguna manera el gobierno debe contener esto en el sistema financiero. Es importante el drenaje de dólares que desde el 16, mitad del 16, se viene sucediendo. La corrida del año pasado, a mitad de abril, mayo del año pasado, se da en un pico de fuga de dólares de 3.000 a 4.000 millones por mes. En enero de este año... En el momento que fue justamente el recambio en el Banco Central, exactamente. ¿no? Ahí está. Pero lo que está pasando en términos de formación de activos externos también es complicado. No se está comentando demasiado, pero es complicado en estos primeros meses del año. Ahora, Martín, Hugo recién hacía referencia al anuncio que hizo Nicolás Duhovne, estos 9.600 millones de dólares en licitaciones, ¿no? Que se podrán vender. ¿Qué significa esto? En verdad es un anuncio ya hecho. Están reanunciando lo que se sabía, que estaba acordado con el fondo, que en algún momento hubiera ventas diarias de dólares. ¿Por qué? Fíjate que la semana pasada hubo un momento que fue más o menos famoso en el mundillo económico, porque a última hora del día hubo 7 pedidos de comprar $1 millón de dólares cada uno, y con esos 7 millones de dólares pedidos levantaron, no me acuerdo si 50 centavos el precio del dólar. Hay poco mercado. Porque nadie estaba vendiendo. Claro. Después hay gente que queda comprando y hay poco, pero alcanza para ganarle a la nada de venta. Esto ayuda en ese sentido. El Tesoro va a ofrecer los dólares que tiene, que va a conseguir pesos a cambio que usará para sus gastos,
y en ese juego estar también poniendo un poco de oferta en el mercado. Esto es un uso extraño, digamos. Recordemos cómo ha sido el derrotero del acuerdo con el FMI desde vamos a pedir plata pero no la vamos a usar hasta la vamos a necesitar usar todos los días para vender un poco. Y te diría que estamos entendiendo. Es la segunda renegociación. Sí, o la cuarta, ya a esta altura. Es como que han cambiado los términos, como bien dice Hugo, varias veces. Y demuestra en algún sentido que, digamos, que estamos en una época de crisis, que no hemos salido de la crisis y que estas medidas de emergencia apuntan a calmar lo financiero. Pero fíjate que todavía no estamos hablando en ningún momento ni de lo productivo, ni de salario, empleo y calidad de vida, ¿no? Claro. Ahora, estos 9.600 millones, estamos hablando de mucha plata, es poco. ¿Esto puede servir para calmar seguramente, el mercado? Sí, claro que sirve. Sí, es mucho dinero. De hecho, es casi todo el desembolso previsto para los próximos días por parte del fondo. Lo cierto es que, como dice Martín, no estaba previsto que el Tesoro los liquidara o los subastara periódicamente en un tiempo determinado. Estaba previsto de alguna manera que generaran o que formaran el colchón del año que viene, en donde el fondo ya no va a generar grandes desembolsos en el 2020. Claro. Este año tenemos dos grandes desembolsos, pero el año que viene, una vez finalizadas las elecciones y cambiado el año, no tenemos grandes desembolsos que esperar del fondo. Entonces, el gobierno, en su programa financiero, esto está publicado por el Ministerio, de alguna manera proyectaba quedarse con un colchón de más o menos 10.000 millones de dólares para el 2020. Esto, en principio, es lo que estaría entregando al mercado para contener estos el dólar. 9.600 que están. Adelanta, de alguna manera, dinero que se prevía ejecutar en el 2020 para este año. Esos son los 9.600 millones que anunció hoy Duhovne. Sí, seguramente va a servir para que el dólar tenga una cierta calma, pero lo fundamental, la base del problema hoy en relación al dólar y a las tasas es la inflación. Si no se contiene la inflación mensual, que obviamente es hoy un verdadero problema, el dólar va a seguir dándole dolores de cabeza al gobierno. Bueno, y recién mencionabas las tasas, ¿no? Estaba pensando en las tasas que también están subiendo mucho. ¿Cuánto tiempo más se puede sostener un nivel de tasa como esta? Qué buena pregunta, porque en verdad esa pregunta es para los empresarios y empresarias, ¿no? de nuestro país, que son los que están soportando no tener ventas en el mercado interno, tener muchos problemas también para exportar, porque si bien el tipo de cambio mejorado no es lo que uno querría, si querés, y porque no hay políticas de productividad reales desde hace décadas en Argentina. Entonces, esos empresarios y empresarias se están encontrando con que además tienen que financiarse a tasas altísimas. Además de que también el consumo se tiene que financiar a esas tasas altísimas, ¿no? Entonces, la producción, la inversión, el consumo están completamente trabados. ¿Cuánto se puede aguantar esto? Depende de cada empresa, de cuánta espalda tenga para bancar. Pero fíjate cómo empiezan a sucederse, a partir de estos meses, las suspensiones, un aumento de los despidos también. Y eso es un problema porque es una siguiente etapa de la crisis, donde empieza a traducirse en empleo, que hasta acá no había sido el problema. Pero sí, el año pasado el ajuste fue con el salario. Este año podemos ver algo más de problemas en el empleo. Sí, seguramente vamos a terreno de 2 dígitos en el desempleo. Eso seguro. Definitivamente. ¿A terreno de 2 dígitos? Sí, claro. 10% para arriba, exactamente. Para arriba, sí, por supuesto. Ahora, el tema de las tasas, hace muy poco estábamos viendo cómo iban bajando de a poquito, ¿no? Íbamos viendo una tendencia a la baja. Dijimos, bueno, se está controlando. ¿Qué pasó con este nuevo brote? Bueno, sí, efectivamente, todos de alguna manera reclamábamos, tanto el sector productivo como el sector profesional, que reduzcan las tasas porque esto genera un alivio en las cuentas de las pymes, de las empresas. El gobierno bajó sensiblemente la tasa de interés luego de aquel techo del 74% una vez que asumió Sandleris, pero lo cierto es que el dólar empezó a tener cierta volatilidad, cierta inestabilidad, y esto hace que el gobierno nuevamente suba mucho las tasas. Por lo pronto, en los próximos días uno espera que el Banco Central sostenga el nivel de tasas, por lo menos en estos niveles, para de alguna manera generar cierta estabilidad en el dólar. El dólar no le está dando buenas noticias a la economía, por tanto, si bien la tasa genera enormes problemas en la economía real, también es cierto que un dólar muy volátil, demasiado dinámico, te distorsiona todas las variables, con lo cual, lamentablemente, este mix medio negativo, pernicioso para la economía real, que es el trade-off entre tasa y dólar, va a seguir en la actualidad, en la coyuntura, por unas semanas más, seguramente.
Ahora, uno de las grandes esperanzas del gobierno es el ingreso de dólares de la cosecha del campo. Sí. Se sabe que es una muy buena, va a ser una muy buena cosecha este año, sobre todo si se la compara con el año anterior, con la sequía que todos ya conocemos. ¿Cuánto de tranquilidad va a traer esto? Y mirá, 2019 tiene la particularidad de que entre esos dólares extra del sector agroindustrial este año y los dólares financieros que está mandándonos el FMI, sí, este año el gobierno tiene un colchón para que en la economía haya oferta de dólares. ¿Puede fallar? Sí, por supuesto. Siempre puede fallar en Argentina. Pero el colchón existe. Pero el colchón existe. Entonces, hay una oferta de dólares para, en todo caso, ver si se contiene alguna suba. Vamos a tener mucha vibración, mucha fluctuación en la cotización del dólar, porque no es la variable que está controlando el gobierno. Digo, para intentar ser resumido, pero hoy el gobierno controla los agregados monetarios. O sea, ¿cuánto dinero hay en la economía circulando, ¿no? Claro. No controla la tasa de interés directamente, la controla indirectamente usando eso de cuánto dinero emite o no, y no controla el dólar. Entonces tenemos un problema, porque el Banco Central quiere bajar la inflación intentando sacar dinero de la economía, y ahí tenemos el problema de por qué además la economía no logra crecer. La estamos todo el tiempo apretando desde el Banco Central, pero no, así como quiere controlar la inflación, si hace eso, no controla las tasas de interés y no controla el dólar. Y si se le va mucho el dólar, pierde en términos también electorales, en términos políticos, de credibilidad. Ahora, sabiendo que estamos en un año electoral, es de lo que más se va a ocupar también el gobierno, ¿no? De darle tranquilidad a la gente con respecto a que no se dispare el dólar. No puede dejar que se le vaya el dólar. Con una corrida más sería fatal para el esquema económico de este gobierno y para, creo yo, para buena parte de su caudal político. Pero el problema es que es cómo introduce ahí algo, porque supuestamente no puede intervenir en el mercado del dólar, ¿no? En el mercado cambiario. Y ahí entra este juego con los dólares que bien me preguntabas, que va a vender el Tesoro, alguna cuestión con el futuro del dólar, con ventas del Banco Nación. Está intentando intervenir sin intervenir el gobierno. Y es un problema porque mete ruido en un esquema que tiene que ser claro justamente para estabilizar después de la crisis que estamos teniendo, ¿no? Sí, hasta acá el FMI, en el acuerdo firmado con el gobierno, de alguna manera formaba parte del acuerdo la prohibición de que el Banco Central interviniera activamente en el mercado de dólar. Sí. Es decir, no podía ni comprar ni vender por fuera de la zona de no intervención. Una banda un tanto extensa, muy ¿no? extensa, con una brecha muy alta. Hoy el anuncio de política económica es que esto de alguna manera cambia en forma indirecta con distintos instrumentos, pero el Tesoro, no el Banco Central, pero sí el Tesoro, va a utilizar, lo anunciaron activamente, a razón de 60 millones en subastas por día, dólares frescos al contado para poder de alguna manera ralentizar la suba del dólar si esto ocurre. En subastas, no en ventas directas. Pero lo cierto es que la política respecto al dólar hoy tiene un punto de inflexión en relación a lo que venía pasando. Hoy cambia. Hoy sí se interviene a partir del Tesoro en el mercado de cambios, cosa que no estaba pasando. Muy bien, han sido muy claros. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Martín.